Buenos días otra vez y por último ya, tercer vídeo de formación de palabras y segmentación. Y ahora ya el definitivo, porque aquí viene el análisis de lesemas, morfemas derivativos, flexivos, etcétera, unido al tipo de palabra que son, ¿vale? Aquí un pedazo de pizarra, por no ir escribiendo a la vez, así era más rápido, ¿vale? Por ejemplo, la primera palabra, fijaros, indescriptible. Siempre que analicéis, tenéis que pensar de dónde procede la palabra, que esto es lo más complicado, porque claro, tendríais que saber la etimología o al menos intuir de dónde procede esa palabra. Bien, pensamos, indescriptible, de describir, eso está claro. Además viene de describir, del latín. Yo lo sé porque lo he buscado, obviamente, para hacer ejercicio, pero porque me asaltaba la duda de escribir vendrá de escribir, entonces por eso lo busqué, ¿no? Además lo dije en clase. En fin, ahí, de describir, pues tú ahora dices describir, descript, del latín, ese uso latino peteno. Fijar, descriptible sería una derivada porque se van añadiendo por secuencias, por pasos, como dijimos. De describir se forma descriptible, que es algo que se puede escribir, su plural, y luego le añadimos el prefijo in. Aquí ya veis, morfema derivativo prefijo, vocal temática del verbo, que es la vocal de enlace, que vamos a ver que también se usa mucho en los verbos. El morfema derivativo sufijo, que lo vamos a reconocer en muchísimas palabras, ese es un truco. ¿Cuál es, obviamente, la receta para reconocer los morfemas derivativos? Pues se repiten en muchísimas palabras. In, ya hemos visto antes, invisible. Indefenso, por ejemplo, ble, amable, agradable, ble, ¿vale? Se repiten esos morfemas. Es cierto que además os mandé un archivo del libro que yo uso de ACAL, en el que viene una lista de los morfemas, de los prefijos, tanto prefijos como sufijos más frecuentes, que estaría bien que le echaseis un vistazo porque eso os ayuda mucho a reconocerlos dentro de la palabra, ¿vale? Morfema derivativo sufijo, morfema flexivo de número en este caso. Regeneración, pues ahí pensamos, regeneración viene de generar, ¿vale? Se forma generación, que existe, y regeneración, es decir, tenemos un lesema con una vocal temática del verbo generar, a la que se le añade ción, ¿vale? Y luego, posteriormente, se le añade esto, el prefijo, regeneración. La generación es el origen, la regeneración es como la reformulación. Volvería a ser derivada, porque esa secuencia se ve por pasos. De generar, generación en primer lugar y luego, en segundo lugar, regeneración, ¿de acuerdo? Ya acordaros, morfema derivativo prefijo, lesema, vocal temática, morfema derivativo sufijo. Enloquecimiento, muy fácil, viene de loco se hace el verbo enloquecer y del verbo enloquecer su sustantivo enloquecimiento. Pero fijar aquí, lesema loc, que ahí cambia, un lesema irregular, pero aquí, fijaros, no podríamos decir que se forma por secuencia porque el prefijo no se añade el último. No podríamos decir que el prefijo se añade después de loquecimiento. ¿Por qué? Porque obviamente si lo quitamos, el resultado de la palabra loquecimiento no existe. Eso sería la parasintética, ¿no? Cuando se ve que prefijo y sufijo, como he dicho antes, se adhieren al mismo tiempo, a la vez. Es un proceso de adhesión conjunta. En este caso, tanto el prefijo como esta parte, un interfijo ec, que también se repite en muchos verbos, anochecer, ¿no? Entristecerse, no, ahí no sería, entristecer, sí, también, entristecer, vemos esa formación, van los dos al mismo tiempo, ¿vale? Al mismo tiempo. Esa es la clave de la parasintética. Y aquí tenéis morfema derivativo prefijo, lesema, interfijo, que fijaros, es una parte es un monema que carece de significado, pero que sirve para unir el lesema con los sufijos, ¿de acuerdo?
y el morfema derivativo sufijo. ¿Bien? Otra, apalabrados. Apalabrados. Piensa, viene de palabra, obviamente, la etimología, su origen, pero ahí fijaros, diríamos, apalabrados, pues bueno, sabemos que son prefijos, morfema derivativo prefijo, lesema, el prefijo ad típico del participio, ¿no? De amor, enamorarse, enamor-ad-os, ¿no? Ad, morfema derivativo sufijo, que sabemos que es de participio, la O de género flexivo y la S de número flexivo. Pero ahora, ¿qué tipo de palabra es? Pues para saber si es derivada o parasintética, recordad, se quita el prefijo y si el resultado de la palabra no existe, pues es parasintética, porque eso significa que los dos van al mismo tiempo. Está tocando el timbre, pero yo tardo 4 minutos más, ¿vale? Pues fijar aquí, de nuevo, apalabrados es parasintética, porque si quitamos el prefijo, el resultado no existe. Palabrados no existe palabrados. ¿Bien? Repetitivos. Obviamente ya, cuando veamos que una palabra no tiene prefijo, jamás va a ser parasintética, ¿vale? Repetitivo. No penséis que el re-s tiene que ser con un prefijo porque viene de repetir. Entonces, lesema repetir, repet, IT, que aquí tenemos otro interfijo interesante, ya tenéis EC, IT, que se repiten también, aunque son menos frecuentes, cafecito, esa C también, no tiene ningún significado, ¿de acuerdo? Se conecta entre el lesema y el sufijo, y aquí, morfema derivativo, ivo, iva, que eso sabéis que incluso de ortografía se estudia así, que se podría quitar esta, ¿vale? La O se podría poner como de morfema flexivo de género, pero yo la he dejado ahí para que reconozcáis bien el sufijo, ivo, iva, ¿vale? Y luego el morfema flexivo de número. Penosos, ¿vale? Penosos viene de pena. Pues de pena. Siempre otra cosa que no he dicho es que los lesemas suelen cortarse hasta la consonante, aunque hay veces que depende de la vocal, o si tienen vocal temática, etc. ¿Bien? Penoso, lesema. Aquí fijaros que también me ha pasado lo mismo que arriba, que el sufijo oso, de pereza, perezoso, ¿no? Para que reconozcáis ese morfema derivativo, lo he dejado ahí, pero también se podría separar y poner que este es, pues, el morfema flexivo de género. Y la S, morfema flexivo de número, en este caso. Bueno, vamos a por la penúltima. Polvareda. Viene de polvo, obviamente, pero ahora fijaros, eda sí se reconoce, ¿no? Polvareda es un conjunto de polvo, es como una rosaleda, un conjunto de rosales, una alameda, eda, un conjunto de álamos, que en este caso tened en cuenta que esas piezas, los interfijos carecen de significado, pero el resto de prefijos y sufijos tienen su significado. In, que no se describe, ¿vale? Re, que vuelve a generarse. Generación de un verbo, crear un sustantivo. Es decir, todos tienen un sentido y un significado, salvo esos interfijos. Aquí tenemos otro interfijo y, como hemos visto, un morfema derivativo. El interfijo que se intercala entre el lesema y el sufijo. ¿Bien? Y la última, atornillado, que está claro que viene de tornillo, procede de tornillos, ¿vale? Pero sería lo siguiente, casi como apalabrado, ¿no? Fijaros que además tienen los dos mismos prefijos. Morfema derivativo prefijo a, ado, sería el morfema derivativo sufijo, el de participio y el de género, en la O. Claro, parasintética o derivada. Pues bueno, ya sabéis que es parasintética, pero ¿por qué? Porque si eliminamos el prefijo, la palabra resultante no existe, tornillado no existe, esa sería la clave, ¿vale? Entre derivada y parasintética, acordaros, derivada, adhesión secuencial, parasintética, prefijo y sufijo a la vez. ¿Cómo se descubre que van a la vez? Pues porque si quitas cualquiera de los dos, la palabra resultante es incorrecta. Obviamente,
Si a esto le he quitado atornich, ya suele ser por eso el prefijo, ¿vale? Tornillar. Bien. Y ahora fijaros, lo último que os quería poner era la flexión. Vimos cómo se formaban también los verbos en su flexión. Esa flexión tiene tiempo, modo, persona y número, como he puesto aquí, tiempo, modo, persona y número, que los definimos T y M, P y N, ¿no? Y en realidad el verbo, fijaros que es más fácil porque siempre, si nos dan una forma, en vez de irnos a la etimología, el verbo ya lo conocemos, tenemos que irnos al tiempo verbal que es, y en esa conjugación vemos la variación que tiene, ¿de acuerdo? Por ejemplo, creíais. Yo sé perfectamente que creíais, es del verbo creer, y ahora, que es del pretérito imperfecto. Yo creía, tú creías, él creía, nosotros creíamos, vosotros creíais y ellos creían, ¿de acuerdo? Entonces, en esa composición vemos con más facilidad, obviamente, con más certeza, cuál es el lesema, cuál es el morfema flexivo, ¿vale? Que no os lo he puesto aquí, estos son todos morfemas flexivos. Bien, flexión de verbo. ¿Cuál es el morfema flexivo de tiempo y modo? Claro, tiempo y modo, tened en cuenta que es el pretérito imperfecto de indicativo. No hay... fijaros que es solo la I acentuada, no puede caber tanta información en menos, ¿no? En una única vocal. Y luego, la persona y número. ¿Cómo se sabe eso? Pensad, fijaros. Yo creí a, tú creí as. Él creía, nosotros creíamos, vosotros creíais y ellos creían. O sea, si conjugáis el tiempo verbal, si os sabéis el tiempo verbal, no hace falta ni que lo sepáis, simplemente que no hace falta que digáis, pues el pretérito imperfecto, sino que lo conjuguéis, ahí tenéis la solución, porque vais a ver que los de personas siempre varían y entre el lesema y el tiempo y modo, pues puede quedar la vocal temática, ¿no? Como pasaría en el siguiente ejemplo. Partiríamos. Pues aquí veis, viene de partir, obviamente, de partir, lesema hasta la consonante. Aquí vemos vocal de enlace, vocal temática del verbo partir, que es una I, obviamente, como le sucede a los verbos de segunda y tercera conjugación. Y fijaros, lo más fácil siempre es comenzar la casa por el tejado. Apartar el morfema flexivo de persona y número, porque esos se repiten, ¿vale? Serían repetitivos, y quedarnos con lo que sobra del morfema de tiempo y modo. Aquí, fijaros que en el ejemplo de arriba, amos ya se ha repetido. Sabemos que es la primera. Nosotros partiríamos. Vosotros partiríais. Quitamos persona y número, quitamos lesema, quitamos vocal temática, y lo que nos sobra es la R y la I, que obviamente pues es ese condicional. Yo partiría, tú partirías, él partiría, nosotros partiríamos, que es una R. Fijaros que los futuros siempre tienen una R, y en este caso los condicionales se caracterizan por esa I con tilde, ¿no? Por esa I con tilde. Otro verbo, otro futuro en este caso, caminará. Obviamente procede de caminar, le quitamos el morfema del infinitivo ar y nos quedamos con camin. Vocal temática, la A de la primera conjugación, ¿de acuerdo? Y ahora volvemos a hacer lo mismo. Aquí sería yo caminaré, tú caminarás, él caminará, nosotros, bueno, con su tilde, caminaremos, caminaréis, caminarán, ¿vale? Pues quitamos vocal, o sea, quitamos la forma de la persona de número, quitamos el lesema más la vocal temática, y fijaros que la R es el tiempo y modo del futuro. Y fijaros que al condicionar un futuro hipotético tiene esa R más la I acentuada. ¿Bien? Y por último, como último ejemplo ya, que esto lo más interesante para que veáis cómo se forma cada tiempo es
en esa conjugación y separándolo, que eso tardaría en nada en cada tiempo verbal. Por último, sintiera, que es del verbo sentir. Sentir en este caso pues es un verbo que es irregular, es irregular porque en su lexema pues tiene esa variación, ¿no?, de la E y la I. Sentir, otra vez, la I vocal temática de enlace, y ahora fijaros, pretérito imperfecto de subjuntivo, yo sintiera, tú sintieras, él sintiera, ¿no? Nosotros sintiéramos, vosotros sintierais, volvemos a hacer lo mismo. Sintiera sería yo, sintieras, sintiera, sintiéramos, sintierais, quitamos persona y número y nos queda, quitamos lesema y vocal temática, si es que lo hubiese, y nos queda ER, que es el morfema flexivo de tiempo y modo, que además es típico también de ese pretérito imperfecto de subjuntivo, ¿de acuerdo? Sintiera o sintiese. En este caso sería, en vez de ER, ES, ¿vale? En fin, este ha sido todo el ejercicio de morfología flexiva. Si tenéis cualquier duda de cualquier cosa, pues escribidme y hacemos un vídeo, ¿de acuerdo? Y ya está, espero que os vaya muy bien en selectividad, y lo dicho, fuerza, ánimo, ilusión y a por todas, ¿vale? Un beso, adiós.